Sí, estamos en vivo. hola, buenos días. Aquí a esta hora 11 de la mañana y para aquellas personas que lo dicen, que lo van a ver diferido, me voy a tomar una frase de Julio Bebione que dice, bueno, será la hora que ustedes dispongan para ver este video. Hoy, en estas fechas, estoy contenta de poder hablar de un tema que tanto me apasiona, así como de oratoria, y es hablar un poco de emprendimiento. Y sobre todo en estas fechas y sobre todo en esta época que ha sido para muchos, usan la palabra difícil, para muchos dicen que ha sido imposible mantenerse en pie, y yo me tomo una palabra que me gusta y me agrada más para quitarle la connotación difícil y problemática y a veces trágica, y me permito decir que este año ha sido un año retador. Yo considero que en los aspectos importantes del emprendimiento hay un tema hay un título, más que un tema, hay un título que deberíamos colocar de primero al momento de colocar una idea, como es un propósito definido. Probablemente muchos de nuestros emprendimientos han fracasado porque sencillamente no hemos tenido un propósito definido, no hemos tenido una planificación estratégica, que son componentes vitales a la hora de mantener una idea. Entonces, propósito definido, tener la organización y la planificación estratégica. Evidentemente aquí falta un elemento también importante, que es nuestro equipo de trabajo. Y eso sí, nuestro equipo de trabajo no es nuestro mejor amigo, no es nuestra pareja probablemente, si no están alineados con ese propósito. Muchas veces tenemos a nuestro lado gente que no nos apoya, pero este compañero sí me va a apoyar y ya ustedes van a saber de qué. Y esa persona que nos apoya, que nos impulsa, debe estar alineada con nuestro propósito. Luego hay que saber de cuántos recursos disponemos. Y aquí hablo de planificación financiera y no solamente el dinero, todos los elementos que tengo a la mano a la hora de emprender, que muchos de nosotros lo olvidan. Y por último, considero que es un elemento no menos importante, pero es por allí donde nosotros comenzamos al momento de emprender. Allí es donde va a compartir nuestras ideas con otros, sobre todo en las plataformas digitales. Generalmente cuando tenemos una idea, lo hacemos de abajo hacia arriba. Comenzamos con publicar en las redes sociales, saber cuánto vamos a ganar, quién nos va a ayudar. Luego planificamos estratégicamente y por último es que definimos nuestro objetivo, nuestro propósito. Y eso tiene que ser al revés. Por eso esas ideas no se sostienen en el tiempo y muchas veces lo que hace es frustrarnos y bajar la Santa María de golpe. Gracias a todas aquellas personas que están aquí. Estoy en los espacios de Coworking Lab, unos grandes amigos, así como Hassan, que está allí. Un beso inmenso, Hassan. Gracias por estar pendiente. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que nos puede estar afectando a muchos, porque me incluyo en esa lista. Cuando vino este suceso de la pandemia a nivel mundial y muchos de nosotros no teníamos la idea digitalizada, pensamos en bajar la Santa María. Pensamos en que esto era lo último y me tomo el atrevimiento de traerme el título, que fue el título que coloqué para este live, es levantarse una vez más. Y esto es una historia hermosa de Rafael, un gran amigo. Y para hablar de emprendimiento, yo considero que este título va muy de la mano. Entonces, Rafa nos va a compartir parte de la historia de este libro y nos va a dar algunos datos y vamos a hacer una amena conversa de cómo levantarnos una vez más, ideal para estos momentos, ideal para aquellas personas que tienen ideas, ideal para aquellas personas que no hayan que hacer, que no han ubicado su propósito o que todavía están en el suelo decididos a no levantarse más. Gracias, Rafa. Gracias a ti, yo estoy feliz de que me hayas invitado a compartir con tu comunidad, estoy feliz, muchísimas gracias por la atención, por la convocatoria, por aceptarla, estoy muy honrado, muchísimas gracias. Yo estoy acá feliz en los espacios de Coworking Lab, que es uno de nuestros emprendimientos,
Tiene una historia increíble. Yo voy a hablar un poquito de esta historia del emprendimiento del coworking y estoy a disposición para las preguntas que tú tengas a bien hacer. Me encantó tu introducción, ¿vale? Sí. Sí, para ser la primera vez que hablas en público, se te ve bien. Ser la destreza y todo eso. Sí, primera vez lo estás haciendo bien. Ay, y eso que tenía miedo escénico. Yo creo que tienes algo de futuro en la oratoria. Deberías intentarlo, ¿sabes? Sí. Qué bueno, entonces entiendo que un poco la historia del libro Levantarse una vez más. A mediados del 2016, es decir, hace poco más de 4 años y medio, como invitado, me invitaron a dar una ponencia en otro país, en los Estados Unidos, a una convención, y en las primeras de cambio, son varias tandas o varios días. Entonces el primer día, justo antes de comenzar las sesiones generales, hablando para el grupo de líderes, y en la tarima yo me empiezo a sentir mal. Y de repente pues ya me desplomo porque me dio un derrame cerebral en el tálamo, lo cual es muy complicado. El tálamo es esa porción del cerebro a través del cual se reciben todos los sentidos menos el olfato, o sea que sería la torre de control. Un derrame cerebral en el tálamo, según las estadísticas, da un 95% de muerte, 4,999999999% hemiplegia o cuadraplegia sin poder hablar, y mi caso, y quizás algunos otros casos afortunados y bendecidos. Es decir, que es un evento sumamente complicado, y al regresar a Venezuela me encuentro con mis seguros que no respondieron por todo lo que ya sabemos. Me encuentro con unas deudas hermosas y con la realidad de que el problema del derrame fue por falla renal. Entonces, por los medicamentos y un conjunto de condiciones, caigo en estadio 5, es decir, mis riñones paran de funcionar, con lo cual voy a diálisis de urgencia. Si no lo hago, muero. Quedo conectado a una máquina 3 veces por semana durante 4 horas, ya pierdes vida, ya no tienes vida propia, ni tú ni tu familia. Claro. Y pudimos superar esto hace 2 años gracias a que mi esposa Carly, en un hermosísimo gesto de amor, me donó uno de sus riñones y me salvó la vida. Es decir, que en el 2016 un derrame, en el 2018 un trasplante renal, previamente todo diálisis en Venezuela, que ni te voy a contar. Y en el 2020, que es el año muy recordado y adorado a fuego lento, ¿no? Dicen algunos. Sí. Cuando la mayoría de las personas ha comentado probablemente que es un año extremadamente exigente y retador, por no decir algo más, este servidor publicó su primer libro, que es el que ven ustedes allí en la pantalla, y además hizo realidad un sueño sobre el que venía trabajando desde que estaba en silla de ruedas. O sea, yo quiero que te imagines un país con la inflación que ya sabemos, que los números no caben en una calculadora típica que se produzca en el mundo, a menos que utilice notación científica, y todas las condiciones de medicamento, energía, combustible y todo lo que ya sabemos. Además le sumas la pandemia, súmale silla de ruedas, trasplantes renales, diálisis, y yo soñando con caminar 42 kilómetros. O sea, yo quiero que te imagines este asunto. Entonces, para mí el 2020 fue publicar un libro y caminar 42K a partir de una silla de ruedas. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo ha sido el 2020, arrechísimo. O sea, perdone que se me sale el maracucho, pero es que ha sido increíble. O sea, que yo publique mi primer libro y que camine 42K, que pareciera que no todos los que se sienten buenos y sanos lo pueden hacer, yo lo haya hecho. Esto ya está en YouTube, y le pedí a algunos amigos que hablaran unas charlas TED de 20 minutos, 18 minutos la teoría, y convoqué personas de España, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Puerto Rico, amigos míos de mis actividades convencionales y emprendimientos, y todos vinieron y aportaron, y se hizo hicimos un Zoom que luego fue a YouTube y está en YouTube, donde todos aportaron, oradores internacionales, y al final, cerca de 10 para las 5 de la tarde, crucé la línea con 42K
como dicen, por ese pecho. Sí, y yo me siento honrada de estar aquí con lo que nosotros denominaríamos un milagro de vida, porque no es tan sencillo tener una persona que se desploma en una tarima con pocos, o sea, con un poco porcentaje de vida, y que me haya honrado hoy de estar conversando sobre, y es la pregunta, aquellas personas que se están incorporando, muchísimas gracias por estar con nosotros, a mis grandes amigos que están allí. Si tienen alguna pregunta la pueden efectuar, pero yo me voy a atrever a hacer la primera. ¿Y cómo te levantaste? ¿Cómo te levantas una vez más cada vez que tienes una situación en contra? Primero, un pronóstico de vida casi que insuperable. Aparte de que se te ocurre la fantástica idea de escribir un libro con una situación económicamente en contra. Ajá, y ahora te retas a ti mismo a caminar 42K. Sí. Entonces, ¿cómo te levantas, Rafael? ¿Cómo te levantas? Bueno, no me vayas con una cosa de las tuyas que dice por el lado derecho de la cama, porque así es él. No, el cómo tiene varias connotaciones, ¿no? Es la manera de. Yo creo que la manera de poderlo compartir no es tanto quizás el cómo, sino más el por qué me motiva, cuál es la gasolina, cuál es el sueño que propulsa una hazaña de ese tipo. Yo lo llamo hazaña, yo no quiero que lo veas como que me estoy ensalzando, básicamente es un milagro, tal como lo dice Ilse, y quiero con esto no solo proyectar que me veas a mí, sino que te veas a ti y veas a nuestra amada Venezuela, que la vamos a ayudar a levantarse una vez más. ¿Y por qué una vez más? Porque apenas me dio el derrame, mi equipo de amigos encabezado por Carly se confabularon para inscribirme desde una silla de ruedas a una caminata de 5 kilómetros. Yo quiero que te imagines una persona que está en silla de ruedas, totalmente hipotónico, con el cuerpo contaminado con creatinina y urea por el techo, y de repente que se acerca a Carly y me dice: Rafa, estás inscrito a una competencia de 5 kilómetros. Esa es el Fan Fest del Magallanes. No estoy promoviendo equipos de béisbol para que nadie se sienta mal. Simplemente era el que seguía 30 días después de haber llegado a Venezuela aproximadamente desde una silla de ruedas. Entonces, si las cosas se ven complicadas y te pareciera un poco oscuro, imagínate en una silla de ruedas que no puedes hablar, no te puedes mover y que digas, bueno, en 30 días estás caminando 5 kilómetros. Entonces, el primer acercamiento que yo sugeriría y que definitivamente fue el que ocurrió a mí, tiene una definición básica en inglés que se llama havingness, es como la habilidad para poder alcanzar. Entonces, el primer logro importante que espero que desarrolles y recuperes es que cuando quieras alcanzar algo, una meta, quieras alcanzar un resultado, una profesión, un idioma, lo primero que debería ocurrirte, y te sugiero que lo mires de esta manera, es que tú antes de llegar allá ya hayas llegado en intención, es decir, yo voy a caminar 42K y lo veas posible y te sientas cruzando la línea. Antes de que ocurra el primer paso, antes de que pase, o sea, que tú te sientas con la habilidad y el potencial de hacerlo, y no es difícil. ¿Por qué? Porque yo me atrevería a afirmar por ti, si es que me lo permites, que tú debes haberte quejado muchas veces de que Venezuela es el país con la reserva probada de petróleo más grande del mundo y no es capaz de producir gasolina. Semejante potencial que no se utiliza y se dilapida para que no haya un resultado constructivo. Y no quiero juzgarte, quiero reflejarlo en mí. Yo me paré frente al espejo y estamos en una esquina llena de espejos y vi que ese enorme potencial me llevaba a una silla de ruedas y no estuve de acuerdo. Es decir, que la primera cosa que yo hice fue comprender quién soy y que puedo alcanzar, antes de dar el primer paso, la meta que quiero lograr. Y si es un emprendimiento, ni te cuento. El Coworking Lab, esto que ustedes ven acá y donde nos conocimos, Ilse y yo, y por cierto, ella fue mi primera correctora en el libro. Yo le di los primeros borradores en las partes iniciales, lo que había escrito, y ella amablemente me lo corrigió. Así que gracias, aprovecho para darte las gracias en público. Yo,
Complacida. Así es en privado, así es en público. Sí, complacida. Antes de continuar, vamos a saludar que nos están escribiendo por allí. Néstor nos dice saludos a ambos. Rafael es un líder extraordinario de altísima influencia con un nivel de congruencia impresionante y yo estoy honrada. Oye, gracias. Estoy honrada piropo, de gracias. estar ahí, Néstor Fernández. Gracias. Nos seguimos a través de las redes sociales, siempre me comenta y yo estoy contentísima de tener a Rafa aquí y de tenerlo tan cerca y él me permita llamarlo amigo. Que me permita llamarlo amigo. Me encanta esto de la habilidad para poder alcanzar. Muchas veces eso es una de las cosas que dudamos, Rafa. Sí. Eso es una de las grandes cosas que dudamos, lo digo como emprendedor y yo me voy a aprovechar de esta clase de mentoring, de emprendimiento que voy a tener aquí en vivo y directo para ustedes. ¿Por qué? Porque yo poder decir, voy a estar en una tarima con Elia Guardiola, que es una extraordinaria conferencista que habla de storytelling que me encanta, o que pueda estar en tarima con Ismael Cala, por ejemplo, que es otra referencia importante para mí. ¿Y te la tuviste que calar? Sí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo imaginarme eso muchas veces me frustra porque yo digo, no lo puedo alcanzar. ¿Cómo nosotros, Rafael Lepore, Rafa Lepore está en Instagram, @Rafa Lepore está en Instagram. Y las medidas 90, 60, 90. En un rato nos va a mostrar un piercing que tiene. @Coworking Lab, nosotros bromeando, así de divertida es la introducción con él. ¿Cómo hago, Rafa, para yo poder visualizar eso en lo que dudo? Eso en lo que yo misma puedo dudar. Tú mencionaste un aspecto bien importante, es comprender quién soy. Claro. El punto de partida es el mismo con el cual tú quizás has visto que Venezuela, con el enorme potencial, no concreta gasolina. Sí. O sea, hay un potencial. Y aunque no lo tengas muy claro, o sí lo tengas muy claro, y a veces puede uno dudar, tú eres un gran potencial ambulante, punto. No tengo la menor duda. De hecho, si uno mira la historia completa, no solo la historia de la humanidad, la historia completa, el ser humano, el Homo sapiens, es de los casi únicos seres que ha sobrevivido todas las hecatombes habidas y por haber. Eso significa grandes habilidades capaces de superar retos. O sea, es innegable que el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de la humanidad mucho más. ¿Por qué? Porque aquí se cumple un concepto que es muy, muy aplicado, sobre todo en estos tiempos, y es que el hombre, aunque parezca mentira, se supera en condiciones muy adversas. Lo van a poder leer también en el libro. ¿Por qué? Porque hay algo que el ser humano tiene y es la habilidad para poder encontrar el lado constructivo de la adversidad. Y así es como nos superamos. Ahora, ¿cómo sería la mecánica? Bueno, la mecánica es como te comento, y es mi punto de vista, no significa que es la verdad. Tienes una claridad de tu potencial, conectas con él y efectivamente logras ver la meta y sentir que la puedes alcanzar mucho antes de dar el primer paso. Es más, el lograr sentir que la puedes alcanzar te inspira a dar el primer paso. Y en ese proceso hay dos definiciones que es muy importante tener claras. Y es la definición de meta y la definición de propósito. A veces uno tiende a utilizar diccionarios convencionales y en oportunidades los buenos diccionarios incluso ocurre que empiezan a mezclar las cosas y con aquel. Ocurre mucho en la física. En la física tú buscas lo que es la materia y la materia es energía. Y la energía es el espacio y el tiempo y la energía. Y al final no queda claro cada término de por sí. Entonces voy a atreverme a dar algunas definiciones que para mí son importantes en cuanto a meta y propósito. Entonces la meta es eso que tú quieres alcanzar, lograr, que es medible y que hay que definirla completamente. O sea, no se vale decir yo quiero ganar más. Empezando porque más es un limpiaposeta y entonces no sabes si es lo que quieres más como adverbio de cantidad o si quieres el limpiaposeta. O sea, tiene que ser específico. Tiene que ser específico, lo quiero así, así, así. En mi caso, voy a caminar 42K en el Negripólita Fernando Peñalver. Con toda la claridad, yo estaba en silla de ruedas viéndome caminar dentro del parque. Y cuando selecciono la fecha, que fue el 29 de noviembre, el parque estaba cerrado.
pero yo había postulado que iba a caminar allá. Me presenté y les dije, ¿cómo están ustedes? Les dije mi propósito y ahora defino propósito. Y sencillamente me dijeron, miren, adelante. Yo fui a alquilar una de los piñateros, el de la esquina, Ajá. y fue todo un rollo. Y a la salida le comenté a algunos agentes de policía y a una agente que se llama Pinillo, a quien agradezco públicamente, y me dijo, no se preocupe señor, escríbame una carta. Yo le expliqué lo que hacía y cuál era el propósito y ahora lo vamos a hablar. Y habló con el director y no me dieron la piñatera, me dieron el parque. Abrieron el parque para mí solito y para las personas que amablemente acompañaron. Lo pueden ver en YouTube, es decir, que yo agarré el parque para mí tal como lo había soñado. ¿Cuál es la ventaja? Que no tenía que usar tapabocas. Sí. Porque como no hay más nadie, pues ya es para mí. Entonces me agarraba todo el oxígeno que había allí de todos esos árboles para mí solito, ¿ves? Y entonces vamos a la definición. Meta es algo que espero que definas completamente, con todos los detalles, con todos los aspectos que tú quieres que estén presentes en el logro una vez que lo alcances. Y el propósito es la forma, la ruta, la vía, la manera como tú lo logras. Entonces, defino la meta. Quiero llegar del punto A, punto de partida, al punto B. B es la meta. Y el propósito es la manera como le llego. Le llego a pie, le llego trotando, en autobús, me lanzo de Benji, lo que fuera, la manera como tú llegas. En mi caso era llegar a 42K caminando, lo cual requería un entrenamiento que no es convencional, porque en parte una silla de ruedas, Sí. y se concreta 4 años después caminando. Entonces, todo ese montón de cosas encuentran un impulso increíble en mi propósito, porque dentro de los propósitos asociados a este proyecto de 42K está el hecho de que yo no estoy conforme con lo que le pasa a los pacientes renales en Venezuela, y mi meta ahora es impulsar 100 trasplantes renales para Venezuela. Las últimas 2 semanas he mantenido conversaciones con personas muy importantes en un ente de salud muy importante del país y he encontrado todo el ambiente ideal para hacer 100 trasplantes allá. Entonces, yo estoy en silla de ruedas viendo cómo ayudo a mis países y a otras personas que han vivido y están viviendo la situación renal y digo, lo vamos a arreglar haciendo 100 trasplantes para echar a andar el proyecto. ¿Y qué me impulsa? Me impulsa el hecho de que quiero lograr aquello ayudando al país y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las rutas? Y lo tienen delante. Escribí el libro como propósito para impulsar la realización de los 100 trasplantes. Entonces el libro es un propósito. Si bien tú recuerdas, me preguntaste el síndrome de la página en blanco. Tú me dijiste, Rafa, ¿y te ha pasado el síndrome de la página en blanco? Yo me enteré que eso existía ese día. Yo digo, Ilse, ¿y eso qué es? Bueno, cuando te sientas frente a la máquina y no puedes escribir, está en blanco. Yo digo, bueno, yo realmente nunca me pasó, porque yo me sentaba y sabía que de eso dependía encontrar una ruta, el propósito, para ayudar a personas a vivir. Entonces no tenía tiempo para ponerme a estar distraído, a estar pajareando, a estar viendo la luna. Entonces yo me sentaba a escribir porque de mi efectividad, de mis resultados, dependían vidas humanas y todavía lo dependen. Entonces escribo el libro, ¿por qué? Porque quiero utilizarlo como camino para sensibilizar de un problema real que es muy complicado, y que pueda impulsar el que haya más formas de obtener riñones, como la Procuraduría de Órganos, ahora no está activa, y tiene un propósito muy bonito que yo les voy a comentar ahorita, y se los voy a comentar a través de una historia. Yo no sé qué tanto puedo hablar y tú no. ¿Esto cómo sería? Gracias a aquellas personas que están conectadas con nosotros. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Rafa, pueden dejarnos sus comentarios que a medida que vamos a estar conversando, él nos ayudará y él nos dará luces, porque este propósito del que él habla, está hablando de el sueño o la idea, la meta que él tiene de ayudar a 100 personas a un trasplante renal. Pero voy a traducir todo eso en términos de emprendimiento, porque la página en blanco para las personas que escribimos es el síndrome que cuando tú no tienes una idea. Y hoy acabo de descubrir que
el sencillo paso de tener un propósito definido supera la página en blanco, como lo acaba de comentar a Rafael. Muchas veces nosotros no sabemos qué escribir, qué hacer, hacia dónde ir, sencillamente porque no tenemos un propósito definido. Y otra de mis dudas, Rafa, antes de que continúes contándonos tu historia, es que de ese momento pasan 4 años y tú bien sabes, porque aquí en Coworking vienen muchos emprendedores, con las personas que te rodean, las conversaciones que han tenido, muchas veces esperar 4 años. Si esperar 2 días para nosotros es demasiado tiempo, imagínate 4 años para lograr un sueño. ¿Cómo haces tú para no, o cómo hiciste para no impacientarte, para no perder el foco, para no caer, para no desanimarte? ¿Cómo lo hiciste, Rafa? Bueno, me autocoloqué una labor de hacer 100 trasplantes renales. Entonces tengo un propósito y cuando tienes un propósito, y también hay un ingrediente adicional que voy a definir que se llama nivel de necesidad. ¿Qué es el nivel de necesidad? Es la cantidad de conmoción que hay en tu entorno, en el medio ambiente, que te empodera para desarrollar un altísimo nivel de inteligencia, de incentivo, de inventiva, de capacidades, de habilidades para lograr aquello que te aliviaría la incomodidad que produce el nivel de necesidad. Me voy a explicar por un momento. Vamos a suponer que tú estés a 10 pisos de altura y que de tu edificio al otro edificio haya unos 20 metros de diferencia. Y entonces colocan una tabla de unos 5 o 10 centímetros y te dicen que camines a través de ella de un edificio al otro. Y tú dices, tú estás loco, estás enfermo y sudado. Sí. Pero si del otro lado del otro edificio colocan a un familiar muy querido y eventualmente un hijo y dice, si no cruzas te lo lanzo, ahí sí estoy seguro que te atreverías a cruzar. Eso al nivel de necesidad. Es la cantidad de conmoción que ocurre en el medio ambiente, capaz de despertar un nivel de inteligencia, de inventiva, de iniciativa y de imaginación que moviliza todo aquello que te impide lograr lo que corregiría aquello que genera el nivel de necesidad. Entonces te levantarías, te pondrías sobre la tabla y vas a caminar. Y entonces en esto de cómo se impulsa, bueno, hay 3 niveles de los cuales con muchísimo gusto te voy a hablar. El primero de ellos es el nivel de necesidad, es decir, voy a necesitar hacerlo, la urgencia de poder satisfacer alguna cosa. Pero una vez que tú puedes vencer aquello, viene el deber, que es mucho más arriba. Es decir, yo debo hacerlo. Y te voy a contar cómo ocurrió en mi caso. Yo necesito levantarme porque es obvio que estar en silla de ruedas generaría un montón de retos para mi vida futura. Pero luego yo empecé a ver cómo el no levantarme sobrecargaba a los demás y cómo les limitaba sus vidas y de cómo hacía que sus vidas se redujeran a la mínima expresión. Entonces yo siento el deber de levantarme. Y mientras estoy en ese proceso, viene el tercer nivel, que es el más hermoso y el único que genera un ikigai, que es el que quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque hay sueños y hay metas que solamente yo puedo cumplir, al igual que hay metas y sueños que solamente tú puedes cumplir en tu caso y como tú también lo puedes cumplir. Entonces, de la necesidad va al deber y luego al deseo, quiero levantarme. Y cuando hay una conexión con ese quiero levantarme, con un propósito estelar, que es el de ayudar a personas y a la humanidad, y algo más que te voy a comentar con los pelícanos, se vuelve indetenible una vez que ya tú ves que lo puedes hacer y lo sientes alcanzable. Evidentemente no todo el tiempo fue caminar, hubo días que yo me caía 8 o 10 veces, me pegaba durísimo. Una vez que me pegué tan duro, estuve 45 minutos en el suelo. Eso fue mi primer intento de subir el Cerro Copey ahí en Lomas del Este. Me pegué 3 veces, pero la última me estuve 45 minutos en el piso. Es decir, que no es solamente estar 4 años viendo para el techo, fue en principio recibir inyecciones, descargas eléctricas, contrastes térmicos, acupuntura, electroacupuntura, contorsiones, para que no se solden las uniones y los cartílagos. Eso el fisioterapeuta me hacía
unas cosas tan increíbles como cuando hay la sumisión en las artes marciales mixtas, que te ponen el brazo, bueno, algo así ocurría con la rodilla, con los dedos, con los tobillos, con el codo, con el hombro. Oye, eso es terrible. Entonces fueron 4 años manteniendo el sueño. Pero yo tuve momentos que mi meta era para 7 horas. Incluso había una meta de 4 horas. Porque llegó un momento que yo estaba tan mal y en proceso de diálisis que mi única meta, después que salía a las 2 de la tarde de la diálisis, era llegar vivo a las 7 de la mañana del otro día para recibir la diálisis. Y entrando a diálisis, que es un proceso que por protocolo dura 4 horas, pero en Venezuela no, porque hay muchos retos, y no quiero hablar mal de esto, sino más bien aquí hacen un milagro, se torna 3 horas. Entonces mi meta era salir vivo de esas 3 horas. Es decir, que he tenido metas de 4 años, metas de horas, de días, eso va a variar mucho dependiendo de cada caso, y parece fuera de sitio, pero es real. Yo voy a darte números. Cuando presentas una falla renal, y Dios no permita que ocurra, uno de los elementos que se trastoca del todo es la hemoglobina. Una hemoglobina normal para un hombre es un poco mayor que para una dama, y puede ser 13, y para las mujeres 12. Cuando llegas a 10 es anemia aguda. Cuando llegas a 7 hay un protocolo que obliga a transfusión de sangre. Yo recibí varias. Y cuando estás en 4 o 5, estás muerto. Y ahí estaba yo, 4 o 5. Entonces, no puedes entrar a diálisis por debajo de 7. Pero yo tenía que entrar a diálisis porque estaba 15 días del trasplante renal. Entonces yo tenía que llegar con las mejores condiciones y la sangre lo más limpia posible. Entonces, si me transfundían, esa reacción interna, cuando la sangre es similar, genera anticuerpos, y anticuerpos es igual a problemas de trasplante renal. Entonces yo no me transfundía. Y entonces tenía que entrar sabiendo que no podría eventualmente salir con hemoglobina en 5, y ya eso es crítico, eso es muerto. Pero además te conectan con 2 tubos y te sacan un litro y dale para una máquina. O sea, ya tienes poca. O sea, sangre hay, lo que no hay es color rojo, lo que no hay es hemoglobina para agarrar el oxígeno. Ya estás, pero medio muerto, y ahí te quitan la tercera parte de la sangre para que O sea, tú comprendes que era una moneda al aire, todos los días, 15 días moneda al aire. Entonces mi meta era 3 horas, a 3 horas. Pero hay metas como la que comentas, que son metas a 4 años, y tengo metas de más, como espero todos tengamos metas a largo plazo. Aquí hay una parte bien interesante que dice en este libro, y dice: todos enfrentamos problemas en todas las etapas de nuestras vidas. Este libro es una guía para poder resolver esos problemas. Basada en una importante historia de superación personal, aquí Rafael Lepore nos enseña los puntos esenciales para comprender y resolver problemas. ¿Qué son los problemas y por qué suceden? La importancia de las metas y cómo lograrlas, lo que estaba hablando, ya Rafael nos ha adelantado algo esta mañana. Cómo se arman las preguntas constructivas, que son PC, 5 maneras simples de predecir el futuro. Lo mejor y lo peor que puedes hacer al enfrentar cualquier problema, y en qué te conviertes si no resuelves tus problemas. Podrás conocer y aplicar la exclusiva técnica de las 3 preguntas, que te van a permitir darle un sentido más innovador y profundo a la lectura. Esto es parte de lo que vemos en este hermoso proyecto, que no sencillamente es una meta y es un propósito claro, que nos permite a nosotros, que son emprendedores, a plasmar algunas ideas y tomarlas de aquí, tomar estas líneas y transferirlas en ideas para emprender, para levantarnos una vez más. Además de eso, es una de sus metas bien importantes. Y ¿saben qué? Que no solamente nos impacta a nosotros como emprendedores, nos anima a nosotros si tenemos algún conflicto a nivel personal o de superación emocional, sino que tiene una idea profundamente clara de ayudar a otras personas. Esto es parte de lo que se plasma aquí en estas páginas que Rafa nos viene a compartir en esta amena conversa esta mañana, y que me permita a mí en primera fila aprender ideas de
emprendimiento, porque no saben lo satisfecha que estoy de estar aquí disfrutando de la historia de Rafa. Y mira, aquí estoy tomando nota que se las voy a estar compartiendo con ustedes a través de mis redes sociales. Rafa, nosotros para ir concretando ya las ideas, ir cerrando esta agradable conversa, ¿cuáles son esos aspectos que no puedo olvidar al momento de emprender, al momento de tener alguna meta? ¿Qué es lo que no me puede faltar? Mira, lo primero que no te puede faltar es la visión. O sea, primero definir lo que quieres alcanzar muy claramente y sentir que lo puedes lograr y que tú lo puedes hacer en el tiempo que te has establecido como parte de tu proyecto. Eso no puede faltar, porque si no tienes clara la visión que te lleva hasta allá, antes ni siquiera de haber dado el primer paso, pues va a ser mortal. Y hay muchos ejemplos de esto en la vida. De hecho, hay un ejemplo en el libro, y no lo voy a citar del todo para que cuando lo leas te lo disfrutes, y tiene que ver con una nadadora que cruza un canal, y como era un día muy lleno de neblina, es un reto muy impresionante. Ese tipo de retos son hasta más complicados y menos hombres y mujeres lo logran, en este caso es una mujer, que la subida al Monte Everest. Y entonces, como era un día muy lleno de neblina, la persona nadó por más de 20 horas y como no veía la orilla contraria, desistió a 100 metros. A 100 metros. Entonces, un aspecto fundamental es que tú tengas clara la visión y la veas no solamente con los ojos físicos, sino que tu visión te lleve a ver que eso, definido por ti completamente, no solo está allí, sino que lo puedes y lo quieres alcanzar. Lo necesitas, lo debes y lo quieres alcanzar en todos los niveles. Eso es fundamental, tenerlo clarito. Lo otro que te sugiero que tengas claro es que ese movimiento va a generar retos. Una palabra quizás más común es problemas. No es posible en el planeta Tierra pensar que te vas a desplazar en una dirección sin encontrar algún tipo de oposición, de roce o de elemento que se oponga. Entonces tienes que tener claro, amigo o amiga, que va a haber retos. O sea, los hay nada más por el simple hecho de estar vivo. Imagínate que quieras emprender un proyecto que te va a llevar a un resultado constructivo y positivo como lo quieres. Otro aspecto fundamental que hay que tener es que tú vayas oliendo las flores del camino. O sea, no se vale que tú sufras todo el trayecto y con aquella y compadézcanse de mí. No, o sea, vamos a divertirnos en la medida de lo posible, pero te voy a decir que cuando a mí me hacían las contorsiones y todo aquello no era divertido, pero, o sea, sin embargo lo era. Yo ahorita me río, yo cuando veo a mi fisioterapeuta, ahorita nos reímos, pero en su momento no era muy risible el asunto, ¿entiendes? Porque voy pensando en que vamos a provocar si entran plantas renales, pero hay algo más que se quedó en el tintero y es que hay detrás un empoderamiento bastante más ambicioso. Y te lo voy a comentar a través de algo que ocurrió, un relato. No quiero dar muchos datos, sino voy a dar el concepto. Resulta ser que en un pueblo de pescadores, ellos llegaban de su pesca y hacían la limpieza de los peces ahí en la orilla. Y entonces los pelícanos encontraron mango bajito. Mango bajito es una expresión por los que viven quizás en otro país que está tan fácil que pues no hay que hacer mucho esfuerzo. No estoy haciendo publicidad para una tienda que está por aquí, estoy hablando de una expresión que evidentemente se monetizó en esta tienda. Y entonces los pelícanos estaban barrigones porque lo que tenían que hacer era ir ahí mismo y comer. Y entonces se atrofiaron. Entonces, por efectos de cuidado ambiental y de reciclaje de las especies, ese grupo de pescadores fue obligado a desplazarse 15 kilómetros más allá, con lo cual los pelícanos se quedaron sin la papa. Y como se habían olvidado de cómo se volaba y pescaba, empezaron a morirse. Wow. Entonces, ¿cómo se corrigió el asunto? Varias personas asociadas a la conducta de la naturaleza buscaron pelícanos en otros lugares y los trajeron para que ellos, que no estaban contaminados con la comodidad y la zona de confort, salieran a hacer sus labores normales de pesca y los otros fueron a mirar
y al ver a los tipos que estaban, los pelícanos que estaban haciendo su trabajo, empezaron a imitarlos hasta que pudieron salvarse los que quedaron. En ese sentido, el que yo esté encabezando una iniciativa de hacer 100 trasplantes renales, en lo cual, por cierto, Ilse, no es la única iniciativa que estoy desarrollando para ayudar al país. Si me lo permite, ahorita comento Claro. las otras, que son también emprendimientos. El hecho de que un grupo de amigos, y ojalá que entre los escuchas y los que estén presentes en la comunidad se quieran sumar, entre nosotros armaremos un equipo que vamos a provocar 100 trasplantes renales, y eso va a desempolvar y a descongelar los corazones de emprendedores que probablemente en este momento estén latentes y que se inspiren con nuestro ejemplo para poder encaminar proyectos de igual o de mayor envergadura. Me parece que es una de las formas como vamos a poder recuperar nuestro país. Sí. Entonces, fundamental que haya un propósito estelar que te impulse a caminar lo que hay que hacer para lograrlo. Entonces, si lo tienes claro, conectas con tu potencial, estableces un plan de trabajo, que eso es fundamental, y sabes que vas a encontrar retos, y te encaminas creando un equipo, hay muchísima probabilidad de que lo logres, a menos de que tú mismo decidas no hacerlo. Y entonces ya no es un fracaso, porque el fracaso no existe, lo que existe es la falta de valentía. Entonces el fracaso no existe, es lo que simplemente tú desististe o no tuviste la valentía, o en el argot coloquial, no las tuviste escuadradas, forradas en alambre de púa. A lo mejor suena obsceno, y pido disculpas si para algunos les suena obsceno, pero es bastante más elegante que la expresión coloquial que ya todos conocemos. Sí. Y que elegantemente tratamos de decir valentía, pero en el fondo tiene que ver con que al no tener la valentía para enfrentar y superar lo que viene, simplemente se le busca la vuelta diciendo que hay un fracaso. Sí, realmente muchas veces, como dice Rafa, la visión, el no disfrutar el camino y el quedarnos como los pelícanos generalmente disfrutando ese mango bajito, morimos en nuestra zona de confort y no lo intentamos más, no lo intentamos, sencillamente nos da flojera. Hemos estado mucho tiempo allí y realmente me siento cómoda y prefiero decir la situación del país no me agrada que yo traspolar y esperar, como dices tú y como fue uno de tus proyectos, no abandonar la meta, sino seguir insistiendo hasta que el tiempo estuviese lo suficientemente perfecto para Rafa. No que tienen que estar alineados los astros, ni que tiene que estar Júpiter con Saturno, no. Sino que durante esos 4 años que Rafa consideró prudente comenzar a idear y darle forma física a su proyecto, porque ya en su mente estaba. ¿Cuáles son esas otras ideas que tienes, Rafa? Entonces, averiguadora, ¿no? Porque él le dijo, y que bueno, sí. Entonces ya nos contó lo de los pelícanos, que era una de las cosas que tenía pendiente. Porque yo les estoy siguiendo la pista. Él habla de, bueno, ya les defino propósito. Y yo que, definió propósito. Ahorita ya les cuento la historia de los pelícanos. Ok, la historia de los pelícanos. Me hablaste del emprendimiento. Bueno, ¿cuáles son los otros emprendimientos, Rafa? Sí. Antes de entrar al otro emprendimiento, voy a aprovechar para dar un tip adicional a quienes quieran escribir y quieran hacer carrera en el arte de la autoayuda y de la motivación a otros para el logro. La manera principal como uno lleva adelante la creación de expectativas para que el lector esté atento, porque escribir un libro, al igual que hacer un live, como este caso, al igual que otros aspectos similares, lleva un guión y lleva un trabajo tan profesional, porque es como escribir para televisión. Cuando una persona está frente a un televisor, está el celular, está el hijo, está la licuadora, está la lavadora, está el teléfono, están los vecinos y hay muchas distracciones. Y lo mismo ocurre con un libro. Entonces un libro, tú abres tu libro, bien sea físico o electrónico, y está el WhatsApp que está llegando, y está el Instagram, y está el Facebook, y está el Telegram, y está lo otro. Entonces hay muchas distracciones. Entonces la habilidad del orador es crear una expectativa de futuro que luego cumple. Yo digo, voy a hablar de esto, y entonces eso de alguna manera a ustedes los atrapa para hasta que yo lo diga. Okay. Y mientras lo voy diciendo, creo la siguiente expectativa. Entonces el libreto para este tipo de canales,
que es distinto al libreto de cine. Tú te sientas en la película del cine, apagan todas las luces y no hay más distracciones. Claro. Entonces es diferente, ¿ves? Entonces formalmente, ahora voy a tu pregunta. Haciendo caminos dentro del proceso de estos 4 y tantos años, mi traumatólogo que falleció hace 3 meses por COVID, Juan Carlos, me dice, Rafa, yo veo que en tu proceso de caminar hay algunos retos que hay que vencer. Y entonces me envió a hacerme una prueba en un laboratorio de marcha. ¿Qué es un laboratorio de marcha? Es un laboratorio, eso es un espacio físico que tiene una tecnología que permite que por diferentes ángulos se pueda captar junto a un proceso físico de mediciones angulares y ciertos otros elementos de tus articulaciones y huesos, ver imágenes en 3D que permiten ver tu movimiento y saber qué músculos y qué férulas y qué ejercicios hay que hacer para recuperar tu motricidad y sobre todo la mecánica. Entonces yo siempre he hecho carrera técnica como ingeniero, como tutor, como asesor y como ingeniero electrónico. Y entonces siempre para mí fue natural desarrollar un trabajo técnico como parte de las cosas que me gusta hacer. Y entonces cuando entro al laboratorio de marcha, lo cual pude hacer gracias a que Juan Carlos movió algunas teclas y me consiguió un cupo, de lo contrario a lo mejor todavía estuviera esperando, me di cuenta que es el único en su tipo, no solo de Venezuela, sino de casi Latinoamérica, que los costos son decenas de miles de dólares y que si se echa a perder, pues nos quedamos sin el servicio, lo cual en este momento está ocurriendo, por cierto. Imagínate. Entonces yo entro en aquel laboratorio, echo un vistazo, voy a las computadoras con la excusa de que me estoy más o menos acomodando mientras más o menos camino, veo la tecnología y digo, esto se hace en Venezuela. Solo que yo lo venía haciendo antes, solo que no me quería volver a meter en ese rollo. Y había desistido de ser tutor por varias razones y ya no estoy ejerciendo ingeniería como antes. Y entonces vi aquello, dije, se puede hacer y me quedé callado. Pero tenemos amigos y socios de unos emprendimientos que hacemos en San Cristóbal y ellos nos vinieron a visitar al coworking. Y entonces se reúnen con Carly, porque Carly también asesora a estos chicos, y ellos le manifiestan, yo esto me entero después, que iban a graduarse como ingenieros electrónicos y que no tenían ni tutor ni proyecto. Carly pocos días antes había hablado con Juan Carlos y Juan Carlos le había manifestado que él quería tener un laboratorio de marcha. Entonces Carly dice, bueno, Juan Carlos quiere un laboratorio, los chicos necesitan una tesis, le falta un tutor, y como Carly ha acompañado mi carrera antes y de ingeniería en la graduación y todo ello, dijo, oye, lo único que hay que hacer es jurungar a Rafa para que sea tutor de esto. Y fue lo que hizo. Entonces jurungó el asunto, le dio una patada al avispero. Lo cierto es que ahora soy tutor de una tesis que va a ser, Dios mediante este año próximo, un laboratorio de marcha. Pero entonces en ese proceso lo vamos a hacer con Jesús y con Hermes, el trabajo del laboratorio de marcha. En ese proceso de yo ir a San Cristóbal para echar a andar el proyecto y contactar la universidad y todo aquello, me invitan a una piscinada y como ya yo estaba más o menos nadando, porque estaba practicando aquí, ya yo crucé la piscina olímpica del Misael Delgado, lo hice en octubre del año pasado, era una de mis metas, en este proceso de hacer 42K. Pues yo voy a nadar, digo yo ya yo estoy listo. Y entonces, estando en la piscina, conozco a Cleider y a Diego, que son compañeros de estudio de Jesús y de Hermes, y entonces les pregunto, ¿y ustedes qué van a hacer? No, nosotros y esto, y empezó un manguareo por muchas situaciones que tiene la universidad. Yo les digo, oye familia, ¿qué tal si hablamos esta noche? Entonces nos fuimos a comer pizza, a compartir, y yo me senté con los chicos y les dije, oye, Venezuela necesita una mano de las personas como ustedes. Ustedes quieren contribuir, son buenas personas, ¿qué tal si nos buscamos un proyecto? Y entonces les mostré unas imágenes que seguramente ustedes han visto de niños neonatos que están en cajas de zapatos, yo creo que lo han visto, y han sabido de las muertes que hubo porque los niños que nacen antes de las 40 semanas pues no tienen condiciones y si no hay energía y no hay incubadoras humanas, se mueren. Y entonces yo tenía un proyecto viejo y le dije, ¿qué tal si hacemos incubadoras humanas para neonatología hechas en Venezuela? Y de una vez patentamos una tecnología que se llama PLC,
Pues combinimos eso, yo voy a dar algunos detalles muy interesantes, ojalá que lo sepan apreciar. Estamos en proceso de patentes y es que cuando sacas a un niño antes de las 40 semanas, niño o niña, lo colocas en una cosa y se supone que la mayoría de las incubadoras tiene un ambiente de control de temperatura y humedad, eso es lo normal y eso lo vamos a hacer en esta. Solo que le vamos a sumar el que él pueda o ella pueda escuchar los latidos de la mamá, los movimientos peristálticos y antiperistálticos y las voces. Es decir, que vamos a crear un ambiente similar a estar en el útero durante la recuperación de las capacidades del neonato para poder suministrar la temperatura de forma natural por su cuerpo y pueda volver a insertarse a la vida natural. Y eso está en camino, ¿eh? El marco teórico está ya listo. Y el objetivo no es hacer la incubadora y buenas noches, ya me gradué. No, de ahí vamos a 300. Vamos a buscar patrocinio para ello. Así como estoy buscando patrocinio para los 100 trasplantes, la siguiente etapa sería patrocinio para hacer 300 incubadoras y colocarlas en toda Venezuela. Y en ese proceso, que me la pasaba en hospitales y demás, conocí a otro grupo de traumatólogos, incluyendo a Juan Carlos, y conocí a Daniela y a Emma, que somos amigos, y me hablaron de un problema severo que hay cuando niños desnutridos, que es el caso de Venezuela, sus sistemas inmunes no logran defenderles, no solamente de temas de fiebre y demás, sino que esa contaminación ligera, mayor o menor, entra en los huesos, lo cual ocasiona algo que se llama osteomielitis. Es una enfermedad que en el protocolo convencional se inyecta cuando se detecta en rayos X que el hueso ya está vacío y grave, porque el niño tiene una infección muy severa dentro del hueso, pierde el miembro y pierde la vida. Esa es la secuencia. Se intenta hacer algo al inyectarle antibiótico directo al hueso, pero si sale pus tienes que abrir el hueso y ocurre cualquier cosa. En Valencia, Venezuela, en el Hospital Central, junto con 3 traumatólogos, ahora ya son 2 porque murió Juan Carlos y este servidor, armamos un equipo para crear un nuevo protocolo, del cual siento honrado, que se está desarrollando único en el mundo, estamos en proceso de patente, y que se realizaron pruebas en niños desahuciados y el 85% volvió a la normalidad. Wow. Ahora, la siguiente prueba es hacer una prueba entre algunos que estén con osteomielitis y se les trata convencionalmente y otros con osteomielitis y se les trata con nuestro protocolo y ver los resultados y de ahí hacer los papers y crear las patentes y crear todo lo que tiene que ver con volver a la salud normal de un niño con osteomielitis. Entonces tenemos el proyecto de 100 trasplantes, el proyecto de las incubadoras humanas para neonatología, el proyecto para hacer un laboratorio de marcha, el proyecto CIRE, que es el sistema de irrigación endóstico para la osteomielitis, el proyecto de impulsar el emprendimiento en Venezuela a través del Coworking Lab de Valencia, Venezuela, el proyecto de compartir con ustedes este live. Es decir, que de emprendimiento hemos tenido algunas gratas noticias este 2020 y estamos impulsando tener noticias mucho más gratas para el 2021, impulsando algunas de estas cosas y faltan otras más, pero no los quiero aburrir. Yo voy a hacer un pequeño resumen en cuanto a emprendimiento de algunos datos que nos acaba de dar Rafael durante esta agradable hora. Y él nos habla, y es que cada uno de nosotros debe tener una visión clara, y una visión clara tanto física como mental. Eso es elemento importante. Aquellas personas que se están incorporando, yo voy a compartir en mi live, en el feed, para que cada uno de ustedes les traiga datos interesantísimos que nos pueden ser útiles a la hora de nosotros emprender y así nos sintamos que nuestro emprendimiento no camina, retomamos todas esas ideas y eso les inyecta, como dice él, energía. Disfrutar el camino es otro elemento bastante interesante, aunque consideremos que la ruta no es lo más placentera posible, pero aprender a disfrutar las flores que hay en el camino, como dice Rafael, aunque como él nos mencionaba en su historia que las terapias no eran tan risibles, pero a raíz de esas terapias te tenemos disfrutando hoy
aquí. Buscar elementos importantes que nos ayuden a superar esa zona de confort. Si tú no lo tienes afuera, no lo ves, búscate a alguien que te pueda echar ese empujón, porque es un elemento bien importante. Cuando caemos en la zona de confort, yo digo, por lo menos para mí, es la zona de puff. Es un puff donde no queremos levantarnos por nada del mundo. Ustedes vienen a coworking y nos peleamos nosotros por los columpios o por sentarnos en el puff. Pero al momento de trabajar, es un elemento importante. Si tú no tienes esas condiciones, y cuando digo no tienes esas condiciones, es que no tienes ánimos de hacerlo, búscate a alguien que te levante y te empuje. ¿Me permitiría ser disruptivo en esto? Sí, claro, mi amor, claro que sí. O quizás el concepto de zona de confort es algo que uno está cómodo, protegido y tranquilo. Mira, nosotros nos encontramos en una cosa que gira y da una vuelta en sí misma cada 24 horas. Y cada 365 más 6 horas da otra vuelta largota, ¿no? Sí. Que por cierto en estos días estaba en una posición que se le llama el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, esa cosa llamada planeta Tierra tiene algunas condiciones que no son muy bonitas. Una de ellas tiene que ver con el calentamiento global y todas esas cosas. O sea, básicamente las personas que nos encontramos en el planeta Tierra estamos en serios riesgos de que la vida se acabe. Yo no quiero ser dramático, o sea, quiero que se entienda que en este momento tú y yo estamos en una cosa que da vueltas por todos lados, que se ve bonito porque hay aire acondicionado y tiene luz aquí, pero en el contexto general el planeta no está bien. Claro. O sea, tú lo puedes camuflar con aire acondicionado y comida, pero esta cosa se va a estrellar en algún momento. Entonces, pensar que dentro de esa cosa que va a explotar hay una zona de confort es atrevido. Más bien yo me atrevería a decirte que no existe zona de confort en el planeta Tierra. No existe. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si se acaba el oxígeno y el agua, buenas noches. Sí. Te puedes poner un tanque de 5.000 millones de litros, pero cuando falte medio litro, hasta ahí llegó la cosa, ¿entiendes? Entonces no hay zona de confort, no existe. Yo no quiero llevar la contraria a quienes han escrito que existen, la firman y lo han puesto y han hecho libros. Y no, yo quiero decirte que hay una zona de confort aparente en estos 5 metros cuadrados, pero fuera de ello no es tal, no lo es tal. Entonces más vale que nos pongamos pilas en el asunto y entendamos de una buena vez que no hay una zona de confort en el planeta Tierra y que si te terminas de convencer de que sí la hay, pues impactarás con una sorpresa muy, muy, muy impactante. Sí, allí nos escribe nuevamente Néstor Fernández y dice brutal. Como siempre, mi estimado Rafa, vaya para mí mi más profunda admiración y respeto. Bueno, yo encantadísima de estar compartiendo esta mañana con ustedes, y sobre todo con mi gran amigo Rafa, y yo le comentaba a él cuando me trajo el libro para que ustedes lo pudieran apreciar. Yo le decía que donde tú abres la página es ideal para compartir una historia. Y él nos dice, aquí en la página 298 del libro, él dice, al enfrentar un problema, un reto o una situación, tus resultados productivos positivos van a depender de qué tan rápido sean en 2 aspectos fundamentales. Qué rápido seas o rápida en comprender, que seas rápido o rápida en aplicar lo que comprendiste. Así que tanto tú como yo podemos tener un nuevo comienzo y a partir de ahí construir un futuro mejor para todos. Y lo voy a repetir. Así que tanto tú como yo podemos tener un nuevo comienzo y a partir de ahí construir un futuro mejor para todos. De esta manera colocamos punto final, pero en este momento no voy a dar yo la despedida. La va a dar el autor de este extraordinario ejemplar. Gracias. Que es una historia de superación personal y una guía para emprender. Rafa. Yo estoy feliz, gracias por la entrevista, gracias por permitirme compartir con tus amigos y con nuestros amigos. Sí voy a dar un elemento que me faltó conversar en lo que se necesita para lograr las metas y es muy importante. Es el hecho de que cuando te encuentras en una situación particular,
te encuentras en una situación particular y te atreves a proyectar lo que quieres lograr, el emprendimiento, la meta que quieres lograr, en oportunidades se ve monstruosa. O sea, silla de rueda 42K se ve monstruoso. Entonces, quiero darte una idea y un concepto. Por favor, recuérdalo con mucho cariño y sobre todo lo que hay que hacer para que este concepto aplique para tu vida en la construcción de un futuro mejor para todos. Cuando enfrentas esa meta, ese reto, ese problema que quieres alcanzar, es mucho más importante tu tamaño que el tamaño del problema. Lo voy a repetir, es mucho más importante tu tamaño que el tamaño del problema, con lo cual si tú ves aquella cosa muy grande todavía, lo que hay que hacer es que tú crezcas. Wow. Simple. Entonces, ¿cómo se crece? Leyendo, compartiendo con personas tan agradables, escuchando audios de autoayuda o todo lo que tú tengas a bien hacer con tus mentores y el plan que hayas trazado para superar los retos y lograr tus metas. Pero es importante que no te pierdas ese aspecto fundamental. Es mucho más importante prestar atención a tu tamaño que al tamaño del problema que enfrentas. O sea, es yo creciendo de igual o mayor tamaño al tamaño del reto que voy a enfrentar. Y si todavía lo ves grande, seguir creciendo. Y a mí me tomó 4 años crecer a la altura de los 42K. En este momento, de alguna manera, ya superé los 42K y tengo nuevas metas. Por ejemplo, es un tamaño monumental y te voy a decir qué tan monumental es para que tengas una idea. En Venezuela, yo diría que en los últimos meses se habrán hecho contaditos trasplantes. Ahora, pensar en 100 en 2 años es una meta grotesca. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Reducir la meta? No, hacerme más grande e impulsar a hacerse más grandes a todo el equipo que me va a acompañar y espero que algunos de ustedes se animen porque vamos a desarrollar un programa de crecimiento mutuo para que el equipo permita abordar no solamente los 100 trasplantes, sino sistematizar para que esto continúe después del 100 y se vuelva un procedimiento operativo normal para cualquier persona que enfrente retos renales, pero además activar lo que sería la Procuraduría de Órganos y buscar vías alternas de obtención de órganos como el riñón biónico, como el riñón proveniente de imprentas de 3D o el riñón proveniente de animales como el cerdo, quizás el ovejo. Es decir, hacer un planteamiento de solución completo que no dependa ya ni de mí ni de los entes actuales, sino que se multiplique por todo el país. Y es importante porque eso construye un futuro mejor para todos. ¿Quién será el siguiente que le toque superar un reto renal? No lo sé. Pero si de llegar a ocurrir, y espero que no, recuerda que ese problema pudiera ser grande, pero es más importante tu tamaño, con lo cual mantente creciendo, mantente haciéndote cada vez más expandido, expande tu visión, expande tu conocimiento, expande y recupera tus habilidades, desarrolla todo tu potencial y estoy seguro que lo vas a lograr. @Coworking Lab, @Rafa Lepore, allí pueden ubicar toda la información y a través de mi feed voy a dejarle esta agradable entrevista que para mí es un regalo de Navidad anticipado y de verdad estoy súper contenta de tener a Rafa conmigo en esta amena conversación y a todos ustedes gracias por estar atentos. Felices fiestas para aquellos que celebran Navidad, familia. Aquellas personas que están prontas a iniciar un proyecto o que se animan a transformarlo. Entonces, a cada uno de ustedes, aquellas personas que sienten que tropiezan, mira, cópiate del libro de este título. Levántate una vez más. Muchísimas gracias.